Soledad notó los cambios a principios de la primavera, cuando las lluvias se hicieron menos frecuentes y Rubén empezó a quedarse hasta más tarde en el trabajo. Al principio eran cosas sin importancia. Dejaba el teléfono boca abajo durante la cena, cuando antes comentaban los acontecimientos del día, y ahora Rubén se quedaba callado, jugando distraídamente con el arroz y el pollo con el tenedor. Se volvió más cauteloso con los besos, como si temiera mancharse la camisa con pintalabios, aunque Soledad llevaba 2 años prefiriendo el brillo transparente. En el hospital, entre una consulta y otra, se sorprendía a sí misma tratando de recordar la última vez que se habían reído juntos de un programa tonto o que él le había llevado el café a la cama los fines de semana. Esos hábitos habían desaparecido imperceptiblemente, como las canas en el pelo. Primero aparece una, luego dos, y de repente te das cuenta de que es hora de teñirse. La unidad de cardiología de la clínica Simón Bolívar había sido su segundo hogar durante los últimos 11 años. Soledad conocía cada sonido, cada olor de ese lugar, desde el aroma del desinfectante hasta el crujido de los zapatos de la enfermera Dolores sobre el linóleo del pasillo. El trabajo exigía una concentración total y, por lo general, eso la salvaba de las preocupaciones domésticas. Pero en las últimas semanas, incluso los ritmos cardíacos de los electrocardiogramas le recordaban su propio corazón, que latía irregularmente cada vez que pensaba en Rubén. Ese día, cuando el sol se ocultaba tras los tejados de la calle de enfrente, tiñendo la sala de observación de un color dorado, Soledad atendía al último paciente, el señor Aguirre, de 70 años, que se quejaba de dificultad para respirar. Mientras ella le auscultaba el corazón, el anciano empezó a hablar de su esposa. «Sabe, doctora, en nuestros 40 años de matrimonio he aprendido una cosa», dijo, jadeando ligeramente. «Si una mujer empieza a sospechar, es que algo realmente anda mal. Tienen un sexto sentido para esas cosas». Soledad apartó el estetoscopio de su pecho y sonrió involuntariamente. «¿De dónde saca tanta sabiduría, señor Aguirre?» «En mi juventud era un macho, doctora. Creía que era más listo que mi mujer, hasta que me di cuenta de que me engañaba más a mí mismo que a ella». Las palabras del anciano se le quedaron grabadas en la cabeza y, durante todo el camino a casa, Soledad las repetía como quien intenta recordar una canción olvidada. El autobús avanzaba lentamente entre el tráfico. El aire acondicionado no refrescaba mucho. Olía a sudor, a colonia barata y a comida del día anterior. Por la ventana se veían las vistas habituales: casitas pintadas de colores vivos, puestos donde vendían fruta y baratijas, grupos de escolares con uniforme que se apresuraban a llegar a casa. Rubén siempre era puntual. A las 7 de la mañana desayunaba huevos con arepa, a veces cereales si tenía prisa. A las 8 se subía al autobús y a las 9:30 estaba en casa. Llevaba 6 años trabajando como agente de seguros y le gustaba ese trabajo porque era predecible. Clientes, documentos, cálculos, nada creativo, nada inesperado. Por eso su nuevo comportamiento le parecía tan extraño. Ahora llegaba a las 9, a veces a las 10, alegando retrasos con los informes, clientes adicionales, problemas con el ordenador. Soledad asentía con la cabeza mientras servía la cena caliente en un plato. Sabía cómo se veía la gente cansada, había visto suficiente en el hospital, pero en los ojos de Rubén no había cansancio, sino algo así como ¿satisfacción? Como un gato que se ha comido toda la nata. En su casa, un pequeño apartamento en el segundo piso de un complejo residencial en el barrio de La Floresta, había un ambiente especial por las tardes. La luz amarillenta de la lámpara de pie en la esquina del salón, el aroma del café que Soledad ponía a calentar en la cocina a las 7 de la tarde, esperando a su marido. Antes, esa hora era su momento. Rubén hablaba del trabajo, ella de sus pacientes. Planificaban el fin de semana, comentaban las noticias, se reían de los vecinos. Ahora Rubén cenaba en silencio,
con la mirada fija en el plato o en la televisión. Si Soledad intentaba entablar conversación, él respondía con monosílabos, a menudo balbuceando algo ininteligible. Después de cenar, antes podían sentarse en el sofá, ella con una revista médica y él con un crucigrama. Ahora Rubén se iba directamente al dormitorio con el teléfono. El teléfono se había convertido en una historia aparte. Antes, Rubén podía dejarlo en el coche, olvidarlo en casa o perderlo en el bolsillo de la chaqueta. Soledad a veces le llamaba desde el trabajo y él no contestaba. «No lo he oído», decía después, y era verdad. Ahora llevaba el teléfono siempre consigo, en la ducha, en la estantería, junto al plato mientras comía, incluso cuando se cortaba las uñas de los pies. Y las llamadas, Dios mío, esas llamadas. La mayoría de las veces por la noche, después de las 9, cuando veían las noticias, Rubén se levantaba de un salto, miraba la pantalla y se dirigía apresuradamente al dormitorio. «Trabajo», decía por encima del hombro, pero cerraba la puerta con fuerza. La voz al otro lado de la puerta se volvía suave, casi tierna. No era la misma con la que respondía a los clientes de la compañía de seguros cuando llamaban a casa con cuestiones de trabajo. Soledad sabía cómo hablaba con los clientes. Seco, directo, con un ligero tono de irritación en la voz cuando llamaban por la noche. «Sí, claro, pero mañana por la mañana, ¿de acuerdo?», solía decir, y colgaba el teléfono inmediatamente. Pero esas llamadas nocturnas eran diferentes. Su voz era melosa. A veces le llegaban risas, no las risas abiertas con las que reían juntos, sino algo más íntimo, cómplice, como si tuviera un secreto que solo estaba dispuesto a compartir con una persona determinada. Una vez, hacía una semana, Soledad se levantó por la noche para beber agua y vio un rayo de luz bajo la puerta del dormitorio. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Empujó la puerta y vio a Rubén tumbado en la cama, con la cabeza gacha sobre el teléfono, escribiendo un mensaje. Cuando la vio, se giró bruscamente hacia un lado, apretando el teléfono contra el pecho. «¿Pasa algo?», preguntó Soledad. «No puedo dormir. Estoy leyendo las noticias, pero las noticias no hacen sonreír a la gente a las 2 de la madrugada. Al menos las noticias en su país rara vez eran motivo de sonrisas. El jueves que Patricia llegó sin avisar, Soledad estaba calentando las sobras del sancocho para los dos, aunque Rubén le había dicho que llegaría tarde. Patricia irrumpió como un huracán, con una bolsa de pasteles de la panadería Dulce Violeta y la noticia de que se había peleado con la vecina porque tiraba la basura en días que no le tocaban. Patricia era notaria, y su costumbre profesional de fijarse en los detalles la convertía en una excelente detective en cuestiones cotidianas. Se daba cuenta de todo: un nuevo corte de pelo, un cambio de humor, incluso que alguien había cambiado los muebles de sitio. Soledad la conocía desde hacía 12 años, desde la universidad, y esa amistad era una de las pocas constantes en su vida. «¿Por qué estás tan triste?», le preguntó mientras sacaba unos pasteles de la mesa de la cocina. «Pareces que acabas de salir de una guardia en urgencias». Soledad se encogió de hombros. Quería contarlo, pero las palabras le parecían estúpidas incluso antes de pronunciarlas. ¿Qué iba a decir? ¿Que su marido hablaba menos? ¿Que llevaba el teléfono más pegado al cuerpo? ¿Que llegaba a casa de buen humor, pero no con ella? Rubén últimamente, no sé, ha cambiado, comenzó por fin, poniendo la tetera al fuego. Se ha vuelto distante. Patricia dejó a un lado el pastelito de coco y la miró atentamente. Tenía una mirada directa, sin rodeos, que hacía que la gente de su despacho dijera la verdad, incluso cuando venían a mentir. ¿Distante? ¿En qué sentido? Bueno, no me habla, está todo el rato con el teléfono. Si le pregunto qué tal, me responde con monosílabos. Antes podía estar una hora hablando de lo mucho que le molestaban los clientes que no entendían las condiciones del contrato. ¿Quizás tiene problemas en el trabajo? No lo parece. Al contrario, a veces vuelve como si le iluminara por dentro.
Ayer le pregunté por qué estaba tan contento y me dijo que simplemente era un buen día. Pero, ¿qué buen día es si ni siquiera ha recibido la prima? Patricia se mordió el labio como siempre hacía cuando pensaba. Conocía a Rubén desde hacía 8 años, había sido testigo en su boda y siempre lo había considerado una persona abierta, quizá un poco perezoso, quizá no muy romántico, pero no reservado. Rubén no era un hombre enigmático. Lo que pensaba, lo decía. ¿Y qué pasa con el teléfono? Siempre lo lleva consigo, incluso al baño, y sonríe cuando lee los mensajes. ¿Sonríe? Sí, con una sonrisa de satisfacción. ¿Sabes cómo sonríen los niños cuando tienen un secreto? Y además, me di cuenta de que había cambiado la contraseña. Antes teníamos la misma contraseña, muy sencilla, la fecha de nuestra boda. Ahora tiene otra en el móvil. La vi por casualidad cuando la introducía. Una combinación larga. En cuanto Soledad pronunció esas palabras, en el aire quedó suspendido lo que ambas pensaban, pero ninguna quería decir en voz alta. Patricia se levantó y se acercó a la ventana que daba al patio, donde los niños del vecindario jugaban al fútbol en un pequeño espacio entre las casas. Quizás solo esté pasando por una etapa difícil. Los hombres también necesitan su espacio. Sí, probablemente. Es solo que antes lo compartíamos todo. Me contaba incluso lo que había comido, y ahora parece que tiene toda una vida de la que no sé nada. Soledad se sentó frente a su amiga, abrazando la taza de té caliente con las manos. Alguien se había instalado en su pecho, no era dolor, sino una especie de animal extraño que se movía de vez en cuando y le recordaba su presencia. ¿Has intentado preguntárselo directamente? ¿Preguntarle qué? Cariño, ¿me estás engañando? Si dice que no, diré que estoy loca. Entiendo, dijo Patricia, y en su voz había una comprensión que decía más que las palabras. Alguien encendió la radio fuera, y la voz de un cantante que interpretaba una vieja salsa se extendió por el patio. Soledad recordaba esa canción. Rubén y ella la habían bailado en la boda de su hermana. En aquel entonces, él todavía la miraba a los ojos mientras bailaban. En ese momento se oyó un portazo. Rubén había vuelto a casa. Soledad miró el reloj de forma mecánica. Eran las 9:30. «Hola», gritó él desde el recibidor. «¿Está Patricia?» Su voz era tranquila, amable, pero Soledad percibió algo artificial en ella, como cuando hablaba por teléfono con los clientes, cordial, pero sin sentimiento. Entró en la cocina, saludó a la amiga de su mujer y besó a Soledad en la frente. El beso fue rápido, como tachar una tarea de la lista. Besos a la esposa, hecho. Te has entretenido mucho. Se ha estropeado el ordenador del jefe de contabilidad y he tenido que ayudarle a recuperar los datos. ¿A las 9 de la noche? Se sorprendió Patricia. Sí, era una situación de emergencia. No podían dejarlo para mañana. Ya sabes cómo son estos aparatos. Rubén dijo esto mientras sacaba una cerveza de la nevera, y Soledad notó que él evitaba su mirada. Además, no olía a oficina ni a sudor. Olía a perfume de mujer. No era el suyo. Ella usaba esquina, con notas cítricas. Era otro aroma, más intenso, dulce, con vainilla, como Black Opium, que había probado en la tienda y le había parecido demasiado intenso para llevarlo durante el día. «Voy a darme una ducha», dijo él. «Quedaos aquí charlando». Cuando se cerró la puerta del dormitorio, Patricia se acercó a su amiga. «Sole, quizá no debería decirlo, pero creo que deberías fijarte más». «¿A qué te refieres?» «Bueno, el ordenador del jefe de contabilidad a las 9 de la noche, el extraño olor a perfume, el buen humor constante después del trabajo. No parece que sea un problema técnico». Soledad asintió. Sintió un nudo en el estómago, como antes de una operación importante, cuando sabes que lo que vas a ver no es lo que esperabas. Se oyó el sonido de una notificación procedente del dormitorio. Otro.
Otro más. Soledad oyó cómo Rubén cogía el teléfono e, incluso a través del ruido del agua en el baño, se distinguía una risa ahogada. No era fuerte, pero sí satisfecha. Patricia también la oyó. Cogió a su amiga de la mano. No lo digo para preocuparte, pero si un hombre empieza a esconderse con el teléfono y a reírse de los mensajes mientras su mujer está en la habitación de al lado. Lo sé, susurró Soledad. Es solo que no sé qué hacer. ¿Quizás estoy paranoica? La paranoia es sospechar sin motivos. Tú tienes motivos. Esas palabras no aliviaron a Soledad, pero sabía que Patricia tenía razón. La incertidumbre la corroe más que cualquier amarga verdad. En el hospital había visto muchas familias que sufrían más por la incertidumbre que por el diagnóstico. ¿Sabes qué más me preocupa?, dijo Soledad en voz más baja. La semana pasada fuimos al centro comercial y no dejaba de mirar a su alrededor, como si tuviera miedo de encontrarse con alguien. Y cuando pasamos por delante de una joyería, apartó la mirada. Antes siempre mirábamos los escaparates y bromeábamos sobre lo que compraríamos cuando fuéramos ricos. ¿Y qué más? Ahora no se queda mucho tiempo en la ducha. Antes podía pasar media hora bajo el agua caliente, sobre todo después de un día duro. Ahora se mete rápido y sale rápido. Y otra cosa, se calló. Ya no tenemos intimidad. La última vez fue hace más de un mes, y eso como si estuviera cumpliendo con su deber. Patricia le apretó la mano con más fuerza. Sole, escúchame. Puedes buscar explicaciones todo lo que quieras, pero si todos estos cambios ocurren al mismo tiempo. Rubén salió del baño en bata, despeinado y satisfecho. Soledad lo siguió con la mirada. Alto, un poco gordito, con las primeras arrugas alrededor de los ojos. Su marido tenía 9 años. El hombre con el que había planeado quedarse hasta la jubilación, con el que había soñado con tener hijos, una casa en las afueras y viajar cuando se jubilaran. Mañana me levanto temprano, dijo él dirigiéndose al frigorífico para coger agua. Tengo una reunión importante. ¿El sábado?, se sorprendió Soledad. Sí, vienen unos clientes de Bogotá. No pudieron venir entre semana. Ya sabes, un contrato importante, hay mucho dinero en juego. Lo dijo con naturalidad, pero Soledad se fijó en que volvió a coger el teléfono de la cómoda y lo apretó contra el pecho, como si lo protegiera. Además, no mencionó el nombre de la empresa que supuestamente venía de Bogotá. Rubén siempre decía los nombres: Iberlink Group, Colombian Insurance, International Pharma. Era su marca distintiva, nombres exactos, nombres completos de las personas con las que trabajaba. Está bien, respondió ella. No te canses demasiado. Lo intentaré. Por cierto, no me esperes para cenar. La reunión puede alargarse. Después de decir esto, la besó de nuevo, un beso rápido en la frente, y se fue al dormitorio. Soledad oyó que enseguida cogió el teléfono. Últimamente había notado que tecleaba muy rápido, sin pausas. Eso significaba que estaba escribiendo constantemente y que recordaba en qué punto se había quedado la conversación. Cuando Rubén se fue al dormitorio, Patricia abrazó a su amiga. Pase lo que pase, no estás sola, recuérdalo. Soledad asintió, pero ya sentía un nudo en la garganta. En 9 años de matrimonio, había aprendido a leer a su marido como un libro abierto. Sus sonrisas, sus gestos, sus entonaciones, lo sabía todo de memoria, y lo que estaba pasando ahora no encajaba en absoluto en el panorama habitual de su vida. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo ella cuando pasaron al salón. No es que él me esté engañando, es que ha cambiado como persona, se ha vuelto otra persona, y no me gusta este nuevo Rubén. Quizás ese es el Rubén que siempre ha sido, solo que tú no lo veías. O está ocultando algo, y tengo miedo de descubrir por qué. Hablaron de todo durante 1 hora más, pero Soledad sentía que la conversación volvía a girar en torno a Rubén. Patricia no insistió, pero de vez en cuando hacía comentarios que daban que pensar.
¿Te acuerdas de lo raro que estaba en el cumpleaños de Mariana el mes pasado? ¿En qué sentido? Bueno, estuvo toda la noche mirando el teléfono y muy nervioso. Y cuando bailaste con el vecino de Mariana, ni siquiera te miró. Antes siempre se ponía celoso cuando bailabas con otros. Soledad recordaba aquella noche. Rubén estaba realmente distraído. Salió varias veces a fumar, aunque había dejado de fumar hacía 2 años. Cuando Patricia se marchó, Soledad recogió los platos y se quedó mucho tiempo de pie junto al fregadero, mirando por la ventana hacia la casa de los vecinos. En la ventana de los vecinos estaba encendida la luz y ella veía siluetas. Probablemente estaban viendo la televisión, acurrucados en el sofá. Como solían hacer ella y Rubén hacía 6 meses. Ahora ya no lo hacían. Entró en el baño para revisar la ropa sucia y encontró la camisa de él con una gota de cera cerca del cuello. No era una vela de cera normal. En su casa no tenían velas. Era cera de color, rosa. En los restaurantes a veces encienden velas de colores en las mesas. En las reuniones de trabajo no se encienden velas. Al día siguiente, mientras Rubén estaba en el trabajo, Soledad se tomó el día libre e intentó distraerse limpiando. En el cajón de la mesita de noche de su marido encontró un recibo del restaurante Brisa Caribe para 2 personas. El recibo era de hacía una semana y Soledad recordaba ese día. Había estado en el hospital hasta la noche, realizando una complicada operación a un anciano con un infarto agudo y luego se reunió con sus familiares. Llegó a casa alrededor de las 11. Rubén la recibió con las palabras: «He cenado en casa, he calentado lo de ayer». El cheque estaba cuidadosamente doblado entre las páginas de un viejo calendario del año 2023. Soledad no lo buscaba a propósito, solo quería encontrar un bolígrafo para anotar el número de teléfono de una nueva paciente y por casualidad tocó el calendario. Pero el cheque no se había olvidado por casualidad, lo habían guardado a propósito. ¿Por qué guardar un recibo de un restaurante si cena solo, para la declaración de la renta? Soledad negó con la cabeza. Rubén nunca había tenido la costumbre de guardar los recibos, ni siquiera los de mucho dinero. En el recibo figuraban 2 platos principales, una botella de vino y un postre. El importe ascendía a casi la mitad de su sueldo semanal. Rubén no era tacaño, pero ese tipo de gastos solían discutirse de antemano. Por la noche, cuando su marido volvió del trabajo, estuvo a punto de preguntarle por el restaurante, pero en el último momento se lo pensó mejor. En lugar de eso, observó cómo volvía a coger el teléfono y se dirigía al baño, cómo regresaba con una sonrisa silenciosa, cómo se acostaba, dándole la espalda. En la oscuridad, Soledad escuchaba su respiración regular y recordaba cómo era antes, abierto, sencillo, un poco torpe a la hora de mostrar sus sentimientos, pero sincero. Podía llevarle flores sin motivo, pero olvidarse de su cumpleaños. Podía pasar 3 horas montando una estantería para libros, pero luego se enorgullecía del resultado como un niño. Ahora yacía junto a un hombre que se había convertido en un extraño para ella. Y lo peor era que ese extraño era probablemente muy querido por alguien, pero no por ella. Por la mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo, Soledad se dio cuenta de que Rubén había sacado del armario una camisa que había comprado durante su luna de miel. Era bonita, blanca, con finas rayas azules. Soledad se la había regalado en Cartagena y él solo se la ponía en ocasiones especiales. Ahora no era una ocasión especial, era un viernes cualquiera de trabajo. «Estás muy guapo», le dijo ella. «Gracias», respondió él sin levantar la vista. Y otro detalle, se había afeitado con mucho cuidado. Normalmente se dejaba una ligera barba, que a ella le gustaba. Ahora tenía la barbilla lisa, incluso se había puesto colonia. Cuando se marchó, Soledad se quedó mucho tiempo junto a la ventana, mirándolo mientras se alejaba hacia la parada del autobús. Caminaba con paso ágil, casi volando, como alguien que no va al trabajo,
sino a una cita. La fiesta de la empresa había comenzado incluso antes de que Rubén se lo dijera a Soledad. Ese lunes, ella había notado que él había hablado varias veces por teléfono en voz baja y, cuando ella le preguntó qué pasaba, él le había respondido que eran cosas del trabajo. El miércoles, mientras cenaban las sobras de pollo con arroz, Rubén dijo de repente: «Por cierto, el viernes tenemos una fiesta de empresa. La empresa ha reservado el restaurante La Rosa Colombiana». Soledad dejó de comer. La Rosa Colombiana era un restaurante bastante bueno en el barrio de La Esperanza, no muy caro, pero tampoco barato. Esos sitios suelen elegirse para citas o celebraciones familiares. «Genial», dijo ella, imaginándose ya qué se iba a poner. Hacía tiempo que no salíamos juntos. «Bueno, en realidad», dijo Rubén, revolviendo con el tenedor en el plato, «es solo para los empleados, sin esposas. Ya sabes, los eventos de trabajo son aburridos». Soledad sintió una punzada de decepción. En los últimos 2 meses prácticamente no habían salido juntos en público. O él estaba trabajando, o ella tenía guardias en el hospital. Su vida social se había reducido a la televisión y a las escasas visitas a sus padres. Antes siempre invitaban a las familias a las fiestas de empresa, comentó ella, tratando de no mostrar su decepción. Sí, pero ahora la dirección tiene otro enfoque. Quieren que la gente se una más como equipo. Lo dijo con naturalidad, pero evitando mirarla. Soledad asintió, aunque en su pecho apareció esa extraña sensación que últimamente la acompañaba constantemente. El jueves, Rubén estaba especialmente nervioso. Revisó 2 veces las camisas del armario y, de repente, decidió comprarse una corbata nueva. Se volvió a cortar el pelo, aunque lo había hecho hacía una semana. Soledad observaba todo ese ajetreo con creciente perplejidad. Para un evento laboral normal, se estaba preparando como si fuera a reunirse con el presidente. «¿Acaso hay un código de vestimenta?», preguntó ella cuando Rubén volvió a revisar sus zapatos. «Solo quiero verme bien. Habrá directivos, tal vez de la oficina central». La explicación parecía razonable, pero Soledad notó otra cosa extraña. Cuando Rubén hablaba de la fiesta de la empresa, no había en su voz el cansancio habitual con el que solía referirse a los eventos de trabajo. Al contrario, parecía animado. El viernes, Rubén se levantó más temprano de lo habitual. Soledad se despertó con el ruido de la maquinilla de afeitar en el baño. Se afeitaba con mucho cuidado, enjabonándose 2 veces la cara. Luego se quedó mucho tiempo delante del espejo, peinándose. Normalmente, este ritual le llevaba unos 3 minutos. Hoy se alargó hasta media hora. Durante el desayuno estaba distraído. 2 veces fue a coger el teléfono, pero luego se echaba atrás. Soledad le servía el café y veía cómo miraba el reloj. Parecía tener prisa. «¿A qué hora empieza?», preguntó ella. «A las 7. Pero quizá vaya antes para ayudar con los preparativos». «¿Preparativos para qué?». «Bueno, colocar las mesas, preparar el equipo para la presentación». Soledad conocía a su marido desde hacía 9 años. Rubén nunca había sido muy proactivo en esos temas. En todas las fiestas de la empresa a las que había asistido, él siempre intentaba llegar tarde y marcharse antes. Ahora quería ayudar con los preparativos. Antes de irse al trabajo, Rubén le dio un beso en la mejilla y le dijo: «No me esperes mucho, seguramente celebraremos hasta tarde». Después de que él se marchara, Soledad se sentó en el sofá con una taza de café y se quedó mirando por la ventana durante un buen rato. En el patio, el hijo de los vecinos aprendía a montar en bicicleta, se caía, se levantaba y volvía a intentarlo. La simple alegría de los pequeños logros. ¿Cuándo fue la última vez que ella y Rubén se alegraron juntos por algo? En el hospital, el día transcurrió como de costumbre. Pacientes con dolores de corazón, análisis rutinarios, algunas consultas. Pero Soledad se sorprendía a sí misma pensando en Rubén.
Se lo imaginaba sentado en un restaurante con sus compañeros, riéndose de las bromas de alguien, quizá bailando. No recordaba cuándo fue la última vez que bailaron juntos. Soledad llegó a casa alrededor de las 6. El apartamento la recibió con silencio y el aroma del café de la mañana. Calentó las sobras de la cena del día anterior, encendió la televisión, pero no podía concentrarse en las noticias. Sus pensamientos volvían constantemente al restaurante donde su marido se estaba divirtiendo en ese momento. El teléfono sonó alrededor de las 8. Patricia. Sole, ¿qué tal? ¿Qué haces? Estoy en casa. Rubén está en la fiesta de la empresa. ¿Y tú no has ido? No, es solo para los empleados. Se hizo una pausa en la línea. Patricia conocía bien la cultura corporativa, ya que trabajaba en un banco donde se invitaba a las familias a todos los eventos. Qué raro, dijo finalmente. Normalmente, las compañías de seguros no escatiman en fiestas con las familias. Es más barato que las primas individuales. Quizás sea una nueva política. Puede ser. ¿Dónde es? En la Rosa Colombiana. Otra pausa. Sole, escucha. ¿Y si vamos a escondidas? Solo para echar un vistazo. ¿Para qué? Bueno, para despejarnos. Últimamente pareces inquieta. Soledad apretó el auricular. No le había contado a Patricia todas sus sospechas, pero su amiga era muy observadora. Es un poco vergonzoso. ¿Y si él nos ve? ¿Qué hay de vergonzoso en eso? Un marido y una mujer tienen derecho a estar en un restaurante. No vas a interrumpir su evento, solo te sentarás en una mesa al lado. Soledad se levantó y dio una vuelta por la habitación. La idea era aterradora y tentadora al mismo tiempo. Últimamente se sentía alejada de su vida. Quizás al verlo rodeado de sus compañeros, se daría cuenta de que sus preocupaciones eran infundadas. ¿Y si solo hay hombres? Entonces sería aún más extraño que no hubieran invitado a las mujeres. Normalmente las mujeres animan el ambiente. Esas palabras dolieron a Soledad. Se imaginó el restaurante lleno de parejas felices y a sí misma siguiendo a su marido como una detective privada. No sé, Patricia, parecería que lo estás espiando. No es seguir, es curiosidad. La curiosidad femenina normal. Además, es mejor saber la verdad que comerse las dudas. La frase «mejor saber la verdad» resonó en el pecho de Soledad como un doloroso eco. Las sospechas realmente la estaban consumiendo por dentro. Cada noche se dormía pensando en dónde estaba él, con quién hablaba, en qué pensaba cuando sonreía al teléfono. ¿Y qué voy a hacer allí? ¿Sentarme sola en un restaurante y mirarlos fijamente? Puedes decir que quedaste con una amiga, pero que no ha venido. Pedirás un cóctel, te quedarás una hora y te irás. Nadie sospechará nada raro. Soledad se acercó a la ventana. Abajo, en la plaza, unos adolescentes jugaban al voleibol. Alegrías sencillas, relaciones sencillas. ¿Cuándo se habían vuelto tan complicadas sus relaciones con Rubén? Está bien, dijo ella por fin. Pero si algo sale mal, no volverás a verme nunca más. Patricia se rió. No seas dramática, solo ten cuidado y confía en tu instinto. Después de la conversación, Soledad se quedó mucho tiempo delante del espejo de su dormitorio. ¿Qué se ponía? Si elegía algo demasiado elegante, llamaría demasiado la atención. Si era demasiado sencillo, se sentiría fuera de lugar. Se decidió por un vestido azul oscuro hasta la rodilla, bastante elegante, pero no llamativo. Se maquilló ligeramente y se recogió el pelo en un moño bajo. Antes de salir, lo pensó varias veces. ¿Para qué lo hacía? ¿Qué esperaba ver? Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al fin y al cabo, solo era un restaurante, solo una hora de su vida. A las 7:30 llamó a un taxi. El conductor era muy hablador, comentaba cada giro, hablaba de los atascos. Soledad respondía con monosílabos, concentrada en lo que le diría a Rubén cuando lo viera. El restaurante tenía el mismo aspecto de siempre, el mismo recepcionista en la entrada,
el mismo elegante letrero. «Bienvenida», sonrió el recepcionista. «¿Tiene reserva?» «No, estoy buscando a mi marido. Está aquí con unos compañeros de trabajo». «Entendido. ¿Cómo se llama?» «Soledad Navarro. Mi marido se llama Rubén Montoya». El recepcionista revisó los registros. «Sí, el grupo del señor Montoya está en el segundo piso. Por favor, pasen. El ascensor está a la derecha». Al subir al segundo piso, Soledad sintió que se le aceleraba el pulso. En unos segundos vería a su marido y, tal vez, a esa mujer. Y entonces, todo cobraría sentido. La sala del segundo piso era más pequeña que la de abajo, pero las mesas eran grandes. En una de ellas estaba sentado un grupo de personas que le resultaban familiares. Rubén estaba en la misma esquina, con una camisa blanca de rayas finas. A su lado, la misma mujer con el vestido negro. Al acercarse, Soledad pudo verla mejor. 30 años, quizá 32. Cabello oscuro con mechas, maquillaje llamativo. Guapa, pero no deslumbrante. Una mujer atractiva normal, de las que trabajan en cualquier oficina. Soledad se detuvo a unos metros de la mesa, reuniendo valor. Entonces, la mujer levantó la vista y la vio. «Rubén», dijo ella, tocándole la mano. «¿Quién es?» Rubén se volvió. Su rostro palideció y abrió mucho los ojos. Durante unos segundos miró a su esposa como si fuera un fantasma. «¿Soledad? ¿Qué haces aquí?» «He venido a ver dónde pasabas el tiempo», respondió ella tratando de hablar con calma. La mujer se levantó y se acercó a Soledad. Sus movimientos eran bruscos, casi agresivos. «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó, mirando a Soledad de arriba a abajo. «Soy la esposa de Rubén». «¿Esposa?». La mujer se volvió hacia Rubén. «Dijiste que no estabas casado». Soledad sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Le había dicho que no estaba casado? ¿Había borrado 9 años de matrimonio de su biografía? «Milagros, no», comenzó Rubén, pero la mujer lo interrumpió. ¿Que no? Llevo 2 meses saliendo con un hombre que supuestamente estaba libre y ahora aparece su mujer. 2 meses. Así que esto no empezó ayer ni la semana pasada. Rubén llevaba 2 meses viviendo una doble vida. «Escuche», dijo Milagros volviéndose hacia Soledad. «No sé qué hace usted aquí, pero, como ve, Rubén está ocupado. Es un acto de trabajo. Nadie la ha invitado. No necesito una invitación para encontrar a mi marido». «¿A su marido?». Milagros sonrió. «Puede llevárselo, si es que lo necesita». Soledad dio un paso adelante. En la sala se hizo el silencio. Todos prestaron atención a su conversación. «¿Quién es usted para decirme lo que tengo que hacer?». «¿Yo?». Milagros enderezó los hombros. «Soy Milagros Castillo, secretaria del director general. ¿Y tú? ¿Una simple ama de casa que no sabe mantener a su marido en casa?». «Soy médico», respondió Soledad con frialdad. «¿Y eso qué?». Milagros hizo un gesto despectivo. «Médico en un hospital público. Tu lugar está en casa, no aquí, entre gente exitosa». Esas palabras la golpearon como una bofetada. Soledad sintió que la sangre le subía a la cara. «¿Entre gente exitosa?», repitió ella. «¿Y qué tiene de exitoso salir con un hombre casado?». «Para mí, Rubén no está casado», replicó Milagros. «Y si tiene algún compromiso contigo, es problema suyo». Rubén se quedó sentado en silencio, mirando la mesa. Los demás compañeros tampoco intervinieron, sintiéndose claramente incómodos con la situación. «Escuchen», continuó Milagros alzando la voz. «No sé por qué han venido, pero están creando un ambiente incómodo. Este es un evento privado de nuestra empresa. Por favor, váyanse. Tengo derecho a estar en cualquier lugar público». «Puede ser, pero no tienen derecho a arruinarnos la velada». Milagros se acercó. «Vayan a casa, laven la ropa, preparen la comida. Eso es lo que saben hacerlas como ustedes». Al oír esas palabras, Soledad se quedó sin aliento. Había trabajado toda su vida, ayudando a los demás,
sin depender económicamente de su marido. Y ahora una niña que estaba destruyendo su familia le decía que se fuera a casa a lavar la ropa. ¿Las como yo? Soledad dio un paso adelante. ¿Y qué sabes tú de mí? Sé bastante, se ve a simple vista. Una esposa aburrida que no entiende sus ambiciones, que se conforma con una vida gris y lo arrastra hacia abajo. Cada palabra era como una puñalada. ¿Qué sabía ella, de la mujer que lo había apoyado en todo, que había trabajado para que pudieran permitirse ese apartamento? Rubén, se dirigió Soledad a su marido. ¿Por qué no dices nada? Rubén levantó la vista. Había algo de culpa en sus ojos, pero también determinación. Sole, aquí no. Ahora no. Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo pensabas decirme que tenías una amante? No lo había planeado. No había planeado nada, intervino Milagros. Solo conoció a una mujer que lo entiende y lo aprecia, a diferencia de algunos. Cállate, dijo Soledad. En su voz se percibió la dureza que solía emplear con los pacientes agresivos. No sabes de lo que estás hablando. Sé más de lo que crees. Milagros cruzó los brazos sobre el pecho. Rubén es infeliz con ustedes. No lo comprenden. No apoyan sus sueños. ¿Qué sueños? Quiere montar su propio negocio. Y ustedes solo hablan de seguridad, de un trabajo estable. Lo mantienen atado. Soledad no sabía nada de los sueños de Rubén de montar su propio negocio. Nunca lo habían hablado. O solo se lo había contado a Milagros. Porque soy realista. En nuestro país no es fácil abrir un negocio. ¿Lo ve? Comentó Milagros con aire triunfal. Usted sigue hablando de las dificultades. Yo apoyo sus planes. Es fácil apoyar los planes de un hombre casado cuando no se es responsable de ellos. ¿Responsabilidad? Milagros alzó la voz. Tu única responsabilidad es no impedir que sea feliz. Toda la sala los miraba ahora. Soledad sentía miradas llenas de curiosidad y compasión. Rubén estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Milagros, basta, dijo él por fin. No, no basta, exclamó ella. Estoy harta de este circo. Ha venido aquí a montar una escena y ahora todos se sienten incómodos. Se volvió hacia Soledad. Escuche, no sé por qué ha venido. Quizá quería poner a prueba a su marido, quizá esperaba algo más. Pero el hecho es que aquí no tienes nada que hacer. Esta es una reunión privada de nuestra empresa, nadie te ha invitado. Así que vete a tu casa y déjanos en paz. Soledad miró a la mujer que estaba destruyendo su familia y sintió una mezcla de rabia y repugnancia. Pero lo que más le impactaba era que Milagros tenía razón en una cosa. Allí estaba de más. En la vida de su propio marido, se había convertido en un estorbo. Está bien, dijo Soledad en voz baja. Me voy. Se volvió hacia Rubén. Cuando llegues a casa tenemos que hablar. Solo hablar, Rubén. Explícame qué está pasando. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la salida. Detrás de ella se oían voces apagadas, pero Soledad no se volvió. En el ascensor, mientras bajaba, sintió por primera vez en todo el día que podía respirar. Al salir del restaurante, se detuvo en la acera. La ciudad seguía con su vida. Los coches circulaban, la gente iba con prisa a algún sitio, y ella se sentía destrozada por dentro. Tuvo que esperar 10 minutos al taxi. Soledad se quedó allí de pie, pensando en lo que había pasado. Rubén le había dicho a Milagros que no estaba casado. Llevaba 2 meses saliendo con ella. Esa mujer creía que tenía derecho a decirle a su esposa lo que tenía que hacer. Lo que más le dolían eran las palabras sobre que era aburrida, que no entendía a su marido, que lo estaba hundiendo. ¿Era todo eso cierto? Se había convertido en una esposa que no le interesaba a su marido. En el taxi Soledad miraba por la ventana e intentaba comprender cuándo había empezado todo a ir mal. ¿Cuándo dejó Rubén de verla como mujer? ¿Cuándo se volvieron superficiales sus conversaciones? ¿Cuándo empezó él a buscar comprensión en otra parte?
En casa estaba oscuro y en silencio. Soledad encendió la luz, se quitó los zapatos y se sentó en el sofá. Ahora solo quedaba esperar. Rubén tenía que volver a casa hoy sin falta, y entonces hablarían, lo aclararían todo, decidirían qué hacer a continuación. El tiempo pasaba lentamente. Soledad estaba sentada en el salón, a veces se levantaba, caminaba por el apartamento y volvía a sentarse. Se entregaba a los planes de la conversación con su marido. ¿Qué le diría? ¿Qué le respondería él? ¿Se podría arreglar algo? Las palabras de Milagros daban vueltas en su cabeza. Tu lugar está en casa, no aquí, entre gente exitosa. Gente como ustedes. ¿Qué imagen le había dado Rubén a su amante? ¿Una esposa severa que no le dejaba desarrollarse? Soledad se levantó y se acercó al espejo del recibidor. Una mujer con un vestido negro, un peinado pulcro y maquillaje. 36 años, médica, independiente. ¿De verdad parecía una ama de casa que no entendía las ambiciones de su marido? ¿O el problema no era su aspecto? Quizás había dejado de ser interesante. Las tareas domésticas, el trabajo, la rutina. ¿Acaso todo eso la había convertido en alguien aburrida a los ojos de Rubén? El reloj marcó la medianoche. Soledad seguía esperando. Rubén regresó a casa a la 1:30 de la madrugada. Soledad oyó pasos en el pasillo, el sonido del código en la cerradura y el suave cierre de la puerta. Él intentó entrar en silencio, pero ella no dormía. No podía dormir después de lo que había pasado en el restaurante. Estaba sentada en el salón, acurrucada en el sofá. El vestido negro estaba arrugado y los zapatos tirados al lado. El maquillaje se le había corrido por las lágrimas que no había podido contener durante todo el camino a casa. ¿Sol? La llamó Rubén desde el vestíbulo. Aquí. Entró en el salón y se detuvo en la puerta. La miró, pero ella no levantó la vista. Se hizo un silencio sepulcral. Tenemos que hablar, dijo ella por fin. Sí, respondió Rubén sentándose en un sillón frente a ella. Sole, no es lo que tú piensas. ¿Y qué creo? Crees que tengo una aventura, pero es solo amistad. Soledad levantó la vista. Incluso ahora, cuando los habían pillado prácticamente cogidos de la mano, él intentaba mentir. ¿Amistad? Ella dijo que llevaba 2 meses saliendo contigo. Milagros exageró. Solo somos compañeros de trabajo que a veces cenamos juntos. ¿Y no le has dicho que no estás casado? Rubén se quedó callado. Luego suspiró profundamente. Sí, pero simplemente no quería complicar las relaciones en el trabajo. Complicar las relaciones. La voz de Soledad se elevó. Rubén, me has borrado de tu vida. Para ella eres soltero. Eso no significa nada especial. ¿No significa nada? Me trataba como si fuera un estorbo. Decía que mi lugar estaba en casa, entre las ollas. Milagros. Es impulsiva. No quería ofenderte. Soledad se levantó del sofá. La ira la invadió como una ola. No quería ofenderte. Me llamó ama de casa gris delante de todos. Dijo que te estaba arrastrando hacia abajo. Ella no te conoce de verdad. ¿Y tú? ¿Me has dicho esas cosas? Que soy aburrida, que no entiendo tus ambiciones. Rubén apartó la mirada. A veces me parece que nos hemos convertido en extraños, Sole. Todos los días lo mismo. El trabajo, la casa, la televisión. Hemos dejado de hablar de verdad. ¿Y por eso has decidido buscar a alguien con quien poder hablar? ¿En restaurantes? Donde nadie os conoce como pareja. No es fácil de explicar. Inténtalo, dijo Soledad volviendo a sentarse. Explícame cuándo decidiste que nuestro matrimonio había terminado. Rubén bajó la cabeza entre las manos. El matrimonio no se ha acabado, es solo que necesitaba sentirme interesante. ¿Entiendes? Milagros escucha mis ideas, me apoya. ¿Qué ideas? ¿Qué es lo que no me cuentas? De negocios. Quiero montar mi propio negocio, una agencia inmobiliaria. Tengo experiencia en seguros y en relaciones públicas.
pero cada vez que te hablaba de ello, enseguida empezabas con los riesgos. Soledad recordaba perfectamente esas conversaciones, pero habían tenido lugar hacía un año, quizá 2, y entonces las ideas no parecían lo suficientemente maduras. Te hablaba de los riesgos porque me preocupaba por nosotros, la hipoteca, los créditos, y ella dice que si no se arriesga, nunca se consigue nada. ¿Ella? Soledad sintió una nueva oleada de ira. Ni siquiera sabe cuáles son nuestros gastos, que tenemos obligaciones. No es solo por el dinero. Entonces, ¿por qué? Dime qué pasa. Rubén se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. En que ya no siento que vivo, todos los días son iguales, y yo quiero algo más. ¿Y has decidido encontrarlo en los brazos de otra mujer? No tenía intención de enamorarme. La palabra sí quedó suspendida en el aire. Soledad sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Enamorarte?, susurró ella. ¿Te has enamorado de ella? Rubén se detuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Solé, contesta, estás enamorado de Milagros. Hubo una larga pausa. Luego, en voz baja. Sí. Soledad se cubrió el rostro con las manos. Estaba preparada para la confirmación de la infidelidad, pero no para esto, no a que él sintiera algo. ¿Cuándo empezó? Hace 2 meses, después de la fiesta de empresa en marzo. Estábamos hablando y me di cuenta... ¿Te diste cuenta de qué? De que podía sentirme otra persona. ¿Y yo? La voz de Soledad temblaba. ¿Y yo qué siento? 9 años de matrimonio no significan nada. Significan, pero poco, ¿no? Poco para no tener una aventura. No es una aventura, es más. Esas palabras acabaron con Soledad. Se levantó y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Al dormitorio. No puedo seguir escuchando esto. Sole, quedémonos, hablemos con calma. Normalmente, después de lo que has hecho, después de humillarme delante de todos, ¿cómo puede haber una conversación normal? Ella se fue al dormitorio y se encerró. Rubén no la siguió. Soledad se acostó en la cama sin desvestirse. Las lágrimas brotaban solas. 9 años. 9 años había sido una buena esposa. Trabajaba, apoyaba a su marido, llevaba la casa. ¿Y qué había recibido a cambio? Un marido que se había enamorado de una compañera de trabajo más joven, que estaba dispuesto a borrar su matrimonio de su biografía. Hacia las 3 de la madrugada, oyó que se abría la puerta. Rubén entró en silencio y se acostó a su lado. No intentó abrazarla, no dijo nada. Simplemente se quedó allí, respirando, y ella fingió estar dormida. Por la mañana, Rubén se levantó temprano, se preparó en silencio y se marchó. Dejó una nota. Necesito tiempo para pensar. Hablaremos por la noche. Soledad se levantó después de las 8, sintiéndose destrozada. Le dolía la cabeza y tenía los ojos hinchados por el llanto. Se duchó e intentó arreglarse. En el espejo se reflejaba una mujer desconocida, pálida, con ojeras. Llamó al trabajo y dijo que estaba enferma, lo cual era cierto, se sentía enferma, enferma del alma. Se pasó todo el día en casa, tratando de decidir qué hacer. ¿Hablar más con Rubén? ¿Intentar luchar por su matrimonio? ¿O aceptar que todo había terminado? Al anochecer, había acumulado tantas emociones que necesitaba compartirlas con alguien. Cogió el teléfono y marcó el número de su padre. ¿Papá? ¿Soledad? ¿Qué pasa, hija? Su voz sonaba extraña y se echó a llorar. Entre lágrimas, le contó a trompicones lo del restaurante, lo de Milagros, lo de que Rubén estaba enamorado. Voy para allá, dijo su padre sin dejarla terminar. Don Faustino Navarro llegó media hora después. Él, que solía ser tranquilo y pausado, irrumpió en el apartamento como un huracán. Se sentó junto a su hija en el sofá y la abrazó. Cuéntamelo todo desde el principio, le dijo cuando ella se calmó un poco. Soledad le contó todo y él la escuchó en silencio. Su rostro se fue ensombreciendo.
Cuando llegó al momento en que Milagros la echó del restaurante, se levantó. ¿Cómo has dicho que se llama el restaurante? La Rosa Colombiana. ¿Pero qué tiene que ver? Conozco ese restaurante, dijo mi padre en voz baja pero con tono severo. Lo conozco muy bien. Papá, ¿qué quieres decir? Ese restaurante es mío, Soledad, desde hace 2 años. Soledad miró fijamente a su padre. Sabía que tenía varios locales, pero no estaba al tanto de todas sus compras. Tu marido lleva a su amante a mi restaurante, continuó don Faustino. Y ella ha echado a mi hija, en mi local. Su voz se elevaba con cada palabra. Soledad vio cómo apretaba los puños. Papá, cálmate. ¿Cómo voy a calmarme? Se levantó de un salto y empezó a dar vueltas por la habitación. Esa chica te ha insultado en mi territorio. En ese momento sonó el teléfono. Era Patricia. Hola, Sole, ¿qué tal? He estado todo el día pensando en ti, Patri. Su voz volvió a temblar. ¿Puedes venir? Está mi padre, pero necesito una amiga. Voy ahora mismo. Patricia llegó 40 minutos después, con una bolsa de galletas y las 2 manos ocupadas. Al ver a don Faustino, lo saludó respetuosamente, pero se sentó inmediatamente junto a Soledad. Cuéntame qué ha pasado. Y Soledad volvió a contarlo, esta vez con más detalle. Cómo Milagros se pegaba a Rubén. Cómo decía que no estaba casado. Cómo insultaba a Soledad delante de todos. Tu sitio está en casa entre las ollas, repitió Patricia. ¡Qué descarada! Y en mi restaurante, rugió don Faustino. En el local que yo construí. Papá, más bajo. Nos oirán los vecinos. Patricia tomó la mano de su amiga. ¿Y tú qué vas a hacer con Rubén? No lo sé. Él me ha dicho que la quiere. ¿Cómo voy a vivir con eso? De ninguna manera, dijo su padre con dureza. Esos hombres no cambian. Si es capaz de traicionarte, entonces... Papá, no es un extraño. Hemos vivido juntos 9 años. ¿Y qué? ¿Eso le da derecho a humillarte? Soledad se quedó callada. En el fondo, sabía que su padre tenía razón, pero le costaba aceptarlo. ¿Por qué no lo intentas? Hablar con él otra vez, sugirió Patricia, cuando se calmen los ánimos. ¿Y de qué vamos a hablar? Don Faustino se agarró la cabeza. Está enamorado de otra. ¿De qué vamos a hablar? La gente cambia. A veces los errores se pueden arreglar. Estos no, respondió su padre con dureza. Cuando un hombre tiene una amante y le miente a su mujer sobre su vida, eso no es un error, es una elección. Se hizo el silencio en la habitación. Cada uno pensaba en lo suyo. Finalmente, Soledad rompió el silencio. ¿Sabéis qué es lo peor? No es que me haya engañado, es que por última vez me he sentido incompleta, como si realmente fuera una esposa aburrida, incapaz de retener a su marido. No digas tonterías, se indignó Patricia. Eres una mujer maravillosa, inteligente, guapa, independiente, pero no lo suficiente para Rubén. Hija, dijo su padre, sentándose a su lado, el problema no eres tú. El problema es que algunas personas siempre quieren lo que no tienen. El césped siempre es más verde en el jardín del vecino. ¿Y si intentara ser otra persona, más interesante? No, dijo don Faustino con dureza. No vas a cambiar por un hombre que te ha traicionado. Eres lo suficientemente buena tal y como eres. Patricia asintió. Tu padre tiene razón. Si Rubén no aprecia lo que tiene, es su problema. Pero 9 años... 9 años no se pierden, dijo su padre. Aún eres joven. Tienes toda la vida por delante. Y créeme, es mejor empezar de nuevo que sufrir con alguien que no te respeta. Y esa Milagros se arrepentirá de lo que ha dicho, añadió con tono siniestro. Papá, no inventes cosas. No estoy inventando. Es solo que... Tengo contactos en la ciudad, y nadie insulta a mi familia impunemente. Soledad miró a su padre. En sus ojos había un brillo acerado que le resultaba familiar.
Era el mismo que tenía cuando don Faustino se enfrentaba a socios deshonestos en los negocios. «Papá, prométeme que no harás nada terrible». «Actuaré dentro de la ley», respondió evasivamente. «Pero la justicia debe prevalecer». Por la noche, cuando su padre y Patricia se marcharon, Soledad se quedó sola con sus pensamientos. Rubén no había vuelto a casa. Le envió un mensaje. «Me quedo en casa de mis padres. Pensaré en la situación». Se sentó en el sofá y encendió la televisión. 9 años atrás, en ese mismo sofá, Rubén y ella habían planeado su futuro. Soñaban con tener hijos, con una casa, con viajar juntos. Ahora él no estaba en casa y su futuro se había hecho añicos. Pero, por alguna razón, las palabras de su padre le daban esperanza. No esperanza de que Rubén volviera, esa esperanza había muerto ayer en el restaurante, sino esperanza de que la vida no había terminado, de que se podía empezar de nuevo, y de que la justicia, como había dicho su padre, prevalecería. A la mañana siguiente, don Faustino se despertó a su hora habitual, a las 6 en punto. Era una costumbre que tenía desde hacía muchos años, desde que abrió su primer restaurante y tenía que ir personalmente al mercado a recibir a los proveedores. Ahora tenía todo un imperio de restaurantes, pero seguía con el mismo horario. Después de tomar un café y echar un vistazo a las noticias de la mañana, se dirigió a su estudio. Sobre la enorme mesa de roble había una carpeta de cuero con contactos importantes. Don Faustino nunca confiaba toda la información a los dispositivos electrónicos. A su edad, era más fiable la buena vieja libreta. Sacó sus gafas, las limpió con un pañuelo de lino y abrió la carpeta. En la página marcada con la letra A estaba anotado el número de Diego Álvarez, director general de la compañía de seguros Intercol. Se conocían desde hacía 9 años y durante todo ese tiempo habían mantenido una relación comercial mutuamente beneficiosa. Tras marcar el número, Faustino se recostó en el sillón y miró por la ventana al jardín matutino. Soledad aún dormía. Después de aquella escena en el restaurante, apenas había salido de casa y había pedido la baja en el trabajo. Ayer la había visto sentada en el salón con la mirada perdida, sosteniendo una taza de café intacta entre las manos. «¿Hola?», se oyó una voz somnolienta. «Buenos días, Diego. Soy Faustino. Perdona que te llame tan temprano». «¿Don Faustino?». La voz se animó de inmediato. No pasa nada. ¿Cómo está? ¿Qué tal la salud?» «Gracias, no está tan mal. Diego, necesito verte, en persona. ¿Tienes tiempo esta mañana?» «Por supuesto. ¿En mi oficina o donde le venga mejor?» «Mejor en un lugar neutral. En el restaurante El Toro de Oro». «¿Conoce el lugar?» «Por supuesto. Es su local». «Exacto. ¿Podría llegar sobre las 9? Allí estaré». Don Faustino colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana durante un rato. En el patio cantaban los pájaros y, a lo lejos, ladraba un perro. Una mañana normal de un día cualquiera. Pero para algunas personas, ese día sería decisivo. A las 9 en punto ya estaba en el restaurante El Toro de Oro. Era uno de sus locales favoritos. No el más grande ni el más lujoso, pero con un ambiente especial. Los muebles antiguos de caoba, los cuadros de artistas colombianos y la iluminación tenue creaban la sensación de estar en un club privado de lujo. Don Faustino pidió un café y miró la hora en su viejo reloj de oro, un regalo de su esposa por sus 30 años de matrimonio. Diego debía aparecer en cualquier momento. Álvarez llegó puntualmente a las 9. Era un hombre de unos 55 años, siempre impecablemente vestido, con un bigote canoso y bien recortado. Se conocían desde hacía tiempo, por lo que no había formalidades en sus encuentros. «Buenos días, don Faustino». Diego estrechó la mano que le tendían. «¿Qué es tan urgente? Siéntese. ¿Café? ¿O prefiere otra cosa?» «Café, gracias». El camarero trajo la comanda.
Durante un rato permanecieron sentados en silencio, intercambiando frases triviales sobre el tiempo y la situación en la ciudad. Finalmente, don Faustino fue al grano. Diego, ¿conoces a mi hija Soledad? Es médica en el hospital municipal. Por supuesto, una chica encantadora. He oído que es una cardióloga muy talentosa. Así es. Pues bien, ayer por la noche la humillaron en un restaurante, delante de todo el mundo, en público, y quien la humilló fue un empleado de su empresa. Diego puso rostro serio, dejó la taza en el platillo y miró atentamente a su interlocutor. Cuénteme qué pasó. Don Faustino le contó con todo detalle cómo Rubén Montoya había llevado al restaurante La Rosa Colombiana a una mujer que se había presentado como su compañera de trabajo, cómo Soledad se había encontrado allí y había descubierto que esa compañera era la amante de su marido. Y lo más importante, cómo esa mujer, Milagros Castillo, insultó públicamente a Soledad, llamándola ama de casa gris y exigiéndole que se marchara del restaurante. Dijo que el lugar de mi hija estaba entre las ollas y no entre gente exitosa, concluyó don Faustino, mirando directamente a los ojos de Diego. Delante de todos sus empleados, Diego palideció, cogió una servilleta y se secó la frente. Don Faustino, yo no sabía nada de ese incidente. Es inadmisible. Ese comportamiento va en contra de todas las normas de ética corporativa. No pido nada ni me quejo de nada, dijo tranquilamente don Faustino. Solo quería que supiera quién trabaja en su empresa y cómo se comportan estas personas cuando representan a su empresa. Diego entendió el mensaje. Don Faustino no era solo un viejo conocido, era uno de los mayores clientes de la compañía de seguros. Sus restaurantes, centros comerciales, edificios de oficinas, todo estaba asegurado en Intercol por muchos millones de pesos. Don Faustino, me ocuparé de esta situación. Investigaré. Decida usted. Se encogió de hombros don Faustino. Pero comprenderá que la confianza es la base de cualquier relación comercial, y cuando se desprecia a mis seres queridos, no terminó la frase, pero el significado era claro. Diego asintió con la cabeza y se bebió el café de un trago. Lo entenderé todo, don Faustino, se lo prometo. Después de la reunión, don Faustino no se apresuró a volver a casa. Dio un paseo por las calles centrales de la ciudad y entró en el parque, donde a veces paseaba con sus nietos. Era temprano y había poca gente. Solo algunos jubilados alimentaban a las palomas y algunas madres con cochecitos paseaban tranquilamente a sus bebés. Pensaba en Soledad, en cómo era de niña, seria, responsable, siempre defendiendo a los débiles. En el colegio defendía a los compañeros a los que molestaban. En la universidad ayudaba a los estudiantes que se quedaban atrás. Se hizo médica no por dinero, sino porque quería ayudar a la gente. Y ahora una chica cualquiera se había permitido humillar a su hija, en público, en su propio establecimiento. Diego Álvarez regresó a la oficina de muy mal humor. Lo primero que hizo fue llamar al jefe de personal, Carlos Martínez. Martínez, necesito toda la información sobre dos empleados, Rubén Montoya, del Departamento de Ventas, y Milagros Castillo, de Administración. ¿Ha pasado algo? Es posible. Traiga sus expedientes personales. Y una lista de todos los empleados que asistieron ayer al evento en La Rosa Colombiana. Martínez, un hombre corpulento y calvo, asintió y se apresuró a cumplir la orden. Llevaba 15 años trabajando en la empresa y conocía bien el tono de la dirección. Una hora más tarde, Diego tenía sobre la mesa 2 carpetas y la lista de participantes en la fiesta de empresa. Estudió atentamente la información. Rubén Montoya, 38 años. Lleva 6 años en la empresa. Ventas estables, sin quejas en el trabajo. Casado con la doctora Soledad Navarro. Sin hijos. Milagros Castillo, 30 años. Trabaja como secretaria del director general desde hace año y medio. Buenas referencias, eficiente, puntual. Soltera. Diego se quedó pensativo.
Formalmente, no tenía motivos para tomar medidas disciplinarias, ya que el incidente no había ocurrido en el lugar de trabajo. Pero la reputación de la empresa se veía afectada cuando sus empleados se comportaban de manera inadecuada. Al día siguiente mantuvo varias conversaciones discretas con los que habían estado en el restaurante. Poco a poco se fue formando una imagen. Sí, estaban sentados muy juntos, contó Luis Sánchez, un directivo de nivel medio. Y cuando apareció esa mujer que dijo ser la esposa de Rubén, Milagros se enfadó mucho. ¿Qué dijo exactamente? No lo recuerdo con exactitud, pero levantó la voz. Algo sobre que el lugar de una mujer era en casa. Fue muy incómodo. ¿Y cómo reaccionaron los demás? Todos se quedaron en silencio. Fue una escena desagradable. Al final de la semana, Diego tomó una decisión. Llamó a Martínez. Prepare los documentos para el despido de 2 empleados. ¿A quiénes? Rubén Montoya, por reducción de plantilla. Milagros Castillo, por violar la ética corporativa. Don Diego, son motivos muy graves. ¿No sería mejor hacer primero una investigación disciplinaria? La investigación ya está hecha. Tengo testigos del comportamiento inapropiado de la empleada que mancha la reputación de la empresa. ¿Y Rubén? No tiene ninguna queja en su trabajo. Cambios estructurales en el departamento de ventas. La decisión está tomada. Martínez quiso objetar, pero miró al director y se calló. En su larga carrera, sabía cuándo las decisiones no eran susceptibles de apelación. ¿Cuándo hay que formalizar el despido? El lunes. El lunes por la mañana, Rubén llegó al trabajo de buen humor. Había pasado 2 días maravillosos con Milagros. Habían paseado por el centro de la ciudad, cenado en un pequeño restaurante y hecho planes para el futuro. Milagros estaba llena de ideas nuevas. Hablaba de lo bueno que sería montar su propio negocio, una agencia inmobiliaria o una empresa de turismo. Rubén y ella tenían experiencia trabajando con clientes, contactos y ambición. Podríamos empezar con una oficina pequeña, decía ella recostada sobre su hombro. Unas cuantas mesas, un ordenador, un teléfono. Lo importante es tener ganas de trabajar. Rubén la escuchaba y soñaba. Quería un cambio, quería sentirse dueño de su propio destino. El trabajo en Intercol se había convertido en una rutina. No había perspectivas de ascenso. Pero ese lunes todo cambió. Hacia las 9 de la mañana, la secretaria Rosa trajo un sobre blanco. De la dirección, dijo en tono compasivo. Rubén abrió el sobre sin sospechar nada malo. Leyó la primera línea. Luego otra vez. Después en voz alta. Estimado señor Montoya, por la presente le informamos de la rescisión de su contrato laboral debido a una reducción de plantilla y a la reorganización del departamento de ventas. ¿Qué? Murmuró. ¿Qué reducción? En la mesa de al lado, Juan Cárdenas sacudió la cabeza con tristeza. A mí también me han traído lo mismo. Dicen que despiden a la mitad del departamento. ¿Pero por qué? Los resultados eran normales. ¿Quién sabe? Nueva estrategia corporativa, ahorro de costes, las razones habituales. Rubén volvió a leer la notificación. Su último día de trabajo era hoy. La indemnización por despido era de 2 meses de sueldo. Agradecimiento por los años de colaboración. Se levantó de la mesa y se dirigió con determinación al despacho del director general. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Quizá se trataba de un error. Quizá podían trasladarlo a otro departamento. La secretaria detuvo a Rubén a la entrada del despacho de Diego Álvarez. El señor Álvarez está en una reunión con la dirección de la delegación regional. La reunión puede durar varias horas. Dígale que le espero. Es muy importante. Rubén pasó más de 3 horas en la sala de espera. Observaba cómo los empleados iban y venían, cómo la secretaria contestaba al teléfono. Intentó entrar 2 veces en la cafetería, pero no pudo tragar ni bocado. Finalmente, Diego lo recibió.
En el despacho hacía fresco por el aire acondicionado y olía a café y a puros caros. «Rubén», dijo Diego con un gesto de la cabeza, sin invitarlo a sentarse. «Entiendo que le haya disgustado la notificación». «Don Diego, no entiendo qué pasa. Mis resultados han sido estables, los clientes están contentos. Son las realidades económicas, Rubén. La empresa se ve obligada a optimizar los gastos. No es nada personal. Pero ¿por qué yo? Hay empleados con peores resultados. Las decisiones se toman de forma global, teniendo en cuenta muchos factores». Diego miraba los papeles, evitando el contacto visual. «Lo siento, pero la decisión es definitiva». Rubén lo entendió. Era inútil recurrir. En la voz de Diego había una frialdad formal que significaba el fin de la discusión. «¿Y por qué despiden a Milagros Castillo?» «Eso no es asunto suyo», respondió Diego bruscamente. Rubén salió del despacho completamente desconcertado. 6 años de trabajo, resultados estables y, de repente, un despido sin previo aviso. ¿Por qué? Se acercó a la mesa de Milagros. Ella estaba sentada, con la mirada fija en la pantalla vacía del monitor. «Milagros, ¿también has recibido...?» «Sí, lo he recibido», la interrumpió ella sin levantar la vista. «Por violar la ética corporativa». «¿Qué significa eso?» Ella levantó la cara. Tenía los ojos rojos y el maquillaje corrido. «¿Tú qué crees?» Alguien presentó una queja por mi comportamiento en el restaurante, por lo grosero que fui con la esposa de un empleado. «Pero eso es un asunto personal». «Al parecer, no». Milagros se levantó y empezó a meter sus cosas en el bolso. «¿Sabes qué es lo más interesante? He averiguado a quién pertenece la Rosa de Colombia». Rubén sintió un nudo en el pecho. «¿A quién?» «A don Faustino Navarro, al padre de tu mujer». «¿Qué?» «Sí, sí. ¿Y sabes qué más? Es uno de los mayores clientes de nuestra empresa. Todos sus establecimientos están asegurados con nosotros». Rubén sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Soledad nunca había hablado en detalle sobre los negocios de su padre. Sabía que tenía varios restaurantes, pero no se imaginaba la magnitud del negocio. «Milagros, yo no sabía...» «Claro que no lo sabías». Su voz se fue elevando. «Por ti y por tus problemas familiares he perdido mi trabajo. Un trabajo estupendo. Encontraremos otro...» «¿Nosotros?» Ella lo miró con repugnancia. «¿Quiénes nosotros, Rubén? Tú eres un hombre casado, y yo ahora estoy sin trabajo. Milagros, hablemos con calma». «No hay nada que hablar. Tengo que pensar cómo voy a explicar en las entrevistas por qué me despidieron por violar la ética corporativa». Ella cogió el bolso y se dirigió hacia la salida. Rubén intentó detenerla, pero ella se apartó. «No, necesito estar sola». Al quedarse solo, Rubén se sintió completamente destrozado. El trabajo, el amor, los planes de futuro, todo se había derrumbado en una sola mañana. Recogió lentamente sus cosas. Guardó en una caja la foto familiar que había sobre la mesa, su bolígrafo de la empresa y la libreta con los números de teléfono de los clientes. En 6 años no había acumulado muchas cosas personales. Sus compañeros lo despidieron con miradas compasivas, pero nadie se acercó. En momentos así, la gente prefiere mantenerse al margen, por miedo a que la desgracia sea contagiosa. En la calle hacía un día soleado. La gente se apresuraba a sus quehaceres, sin sospechar que la vida de alguien se había derrumbado. Rubén se subió al autobús y, como de costumbre, se dirigió a su casa. Se sentó en un banco junto a la entrada y se quedó allí mucho tiempo, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo se lo diría a Soledad? ¿Por dónde empezaría? ¿Tenía sentido confesarle todo? Subió al segundo piso y abrió la puerta con dificultad. Le temblaban las manos. Soledad estaba sentada en el salón con un libro. Levantó la vista cuando él entró, pero no mostró ninguna sorpresa porque hubiera llegado a casa a mediodía. «Hola», dijo él. «Hola». El silencio se prolongó. Rubén no sabía cómo empezar la conversación.
Sole, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Soledad cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Rubén, ¿tiene sentido hablar? Creo que ya está todo claro. ¿Claro? La trajiste al restaurante, la presentaste como soltera. Ella me echó como si fuera un insecto molesto. Soledad no es lo que tú piensas. ¿Y qué pienso? Que tenemos una aventura. Pero no es una aventura, es más complicado. Soledad sonrió, pero sin alegría. ¿Más complicado? A mí me parece bastante sencillo. Un hombre casado sale con una mujer soltera, un clásico del género. Yo no planeaba... ¿Qué? ¿Enamorarte? ¿Empezar una doble vida? ¿Llevarla a restaurantes con la excusa de las fiestas de empresa? Rubén guardó silencio. Cada palabra daba en el blanco. Y, por cierto, añadió Soledad, sé que te han despedido. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha contado mi padre. Rubén sintió que el mundo se derrumbaba definitivamente a su alrededor. Ahora todo encajaba. El despido, la frialdad de Diego, la desaparición de Milagros. Sole, quería contártelo todo. ¿Cuándo? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 2? ¿O nunca? Rubén se dejó caer en el sillón y se agarró la cabeza con las manos. ¿Y ahora qué va a pasar? Recoge tus cosas y vete, dijo Sole con calma. 9 años son suficientes para comprender que has tomado una decisión. Sole, intentemos arreglarlo todo. No. Su voz era firme. No quiero seguir viviendo en la incertidumbre. No quiero preguntarme dónde estás realmente cuando dices que estás en el trabajo. Rubén se levantó y se dirigió al dormitorio. Sacó del armario una vieja maleta, regalo de sus padres cuando cumplió la mayoría de edad. Empezó a guardar metódicamente sus cosas: camisas, pantalones, calcetines, ropa interior. Cada prenda le recordaba algún momento de su historia juntos. El jersey que Soledad le había tejido en su segundo año de noviazgo. El traje con el que le había pedido matrimonio. La camiseta con el escudo de su equipo de fútbol favorito. Cogió el marco con la foto de su boda. Rostros jóvenes y felices. Entonces se juraron amor eterno. Se hicieron fotos en el altar, en el registro civil, en el banquete. ¿Y qué quedaba de todo eso? Dejó la foto en la cómoda. Ya no eran sus recuerdos. Soledad no entró en el dormitorio. Se sentó en el salón hojeando una revista fingiendo leer. En realidad, estaba escuchando los ruidos que venían del dormitorio. El roce de la ropa, el chirrido de la maleta, los pasos por la habitación. 1 hora después, Rubén salió con la maleta. Se detuvo en la puerta del salón. Sol, ya está todo dicho, Rubén. Quiero que sepas que no quería hacerte daño, pero lo has hecho. Ella levantó la mirada. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la has elegido no porque sea mejor que yo, sino porque es más fácil. Con ella puedes ser otra persona. Eso no es cierto. Sí lo es, Rubén. Estás cansado de ser un marido con todas las obligaciones. Querías sentirte libre, joven. Y por eso has destruido todo lo que hemos construido en 9 años. Rubén cogió la maleta y se dirigió hacia la salida. En el umbral, se dio la vuelta. ¿Dónde te envío los papeles del divorcio? Envíalos a mis padres, ya sabes la dirección. La puerta se cerró. Soledad oyó los pasos en la escalera y luego el portazo de la puerta del edificio. Se quedó sentada en silencio, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Fuera, pasaban coches y se oían gritos de niños en el patio. La vida seguía como si nada hubiera cambiado. Pero para ella todo había cambiado. 9 años de matrimonio habían llegado a su fin. Comenzaba una nueva vida, aterradora por su incertidumbre, pero honesta. Por la noche llamó su padre. ¿Cómo estás, hija? Rubén se llevó tus cosas. ¿Y cómo te sientes? Rara, triste, pero al mismo tiempo aliviada. Es normal. La incertidumbre es peor que la claridad, aunque sea amarga. Papá, gracias. ¿Por qué? Por protegerme.
por demostrarme que tengo una familia que no permitirá que me hagan daño. Don Faustino sonrió. Hija, nadie tiene derecho a insultar a los Navarro, especialmente en nuestro propio establecimiento. ¿Y ahora qué será de ellos? No lo sé y no quiero saberlo. Lo importante es que ahora entenderán que las acciones tienen consecuencias. Después de hablar con su padre, Soledad se sintió mejor. Se dio un baño, preparó un té de hierbas y se sentó en su sillón favorito con un libro. Por primera vez en mucho tiempo, podía leer sin distraerse con el sonido del teléfono, sin tener que cenar con su marido, sin conversaciones triviales sobre el trabajo y los planes. Reinaba el silencio, y en ese silencio, aterrador y liberador a la vez, comenzaba su nueva vida.